Buenos días para todos. Les habla Augusto Bahamonde Uzán, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. La conferencista para el día de hoy es la doctora Nancy Fabiola Gómez Contreras. Ella es funcionaria del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El tema de hoy de la doctora Nancy Fabiola Gómez Contreras es el aporte de los estudios geográficos para el catastro multipropósito. La doctora Nancy, ella es ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ella es especialista en análisis de datos de la Universidad de La Salle y tiene una maestría en estudio y gestión del desarrollo de la Universidad de La Salle. También ha adelantado otros estudios como planificación urbana y mecanismo de gestión del suelo, cartografía participativa y derechos al territorio y los recursos en la Universidad de los Andes en el año 2011. Participación en la Semana de Geomática organizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el 2009. También estudio de introducción al geoprocesamiento usando moderna tecnología como Procálculo, como Procise, y en el año 2009. Y participó en el simposio sobre asentamientos urbanos subnormales en el año 1989 del Instituto de Crédito Territorial. Y también estudió geomorfología para ingenieros en la Universidad Pontificia Javeriana en 1990. Se ha desempeñado como profesional en la Asociación Colombiana para el Avance de la Tecnología, en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, en el Instituto, como profesional especializada en la Subdirección de Geografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde ha liderado procesos del proyecto Caracterizaciones Territoriales Municipales con fines de catastro multipropósito y el proyecto de las geografías departamentales de Nariño, Norte de Santander, Tolima y Bolívar. Últimamente ya lleva trabajando 11 años como profesional de planta del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Doctora Nancy, bienvenida y adelante. Buenos días, muchísimas gracias, gracias por la presentación y pues para mí es un honor compartir digamos que este proyecto y este trabajo que se viene adelantando con el instituto y específicamente con la subdirección de geografía. Bueno, les voy a compartir mi presentación. ¿Me indican, por favor, si están viendo la presentación? No, señora, todavía no. Todavía no. Doctora, por favor, en el centro de Zoom, en la parte inferior, en la parte central más o menos, debe haber un botón verde que dice compartir pantalla. Por favor, le da clic ahí. Sí. Okay. Y luego de darle clic ahí, le debe aparecer una pantalla emergente donde le muestra los archivos que tiene abiertos en este momento en su dispositivo. Por favor, selecciona la presentación y le da aceptar. Perdón, un momento, por favor. ¿Me puede habilitar, por favor, para la presentación? Me dice que no tengo permisos para presentar. Listo, doctora, ya está habilitada para que pueda presentar, para que pueda compartir pantalla. Bien, doctora, ya estamos viendo. Doctora Nancy, ya estamos viendo el comienzo, la primera ayuda. Ya no.
Listo. Muchas gracias. Listo. Bueno, qué pena. Siempre aparecen los problemas tecnológicos. Bueno, la presentación que les voy a compartir digamos que está enfocada sobre estos aportes que hacen los estudios geográficos para el catastro multipropósito. ¿Con qué fin? Lo podemos hacer como una connotación general. La idea de este trabajo, de estos aportes al estudio, es que si bien el catastro multipropósito tiene muchas dimensiones, como su nombre lo indica, que que tiene muchos propósitos, uno de los pilares fundamentales es que se conozca el territorio y sobre él se puedan tomar decisiones. Entonces, desde el Instituto Geográfico nos hemos venido dando a la tarea de que sean los municipios y las personas relacionadas con el catastro multipropósito quien deben conocer de primera mano toda la información acerca del territorio en el cual se van a hacer no solamente el catastro como esa actividad de tener todo el inventario fiscal, físico, jurídico y económico de los predios, sino que también tenga una connotación más amplia, que es conocer el territorio desde todos los procesos geográficos que se dan en cada uno de los municipios o entes territoriales donde se pueda realizar estos procesos. Para dar a conocer el contenido de nuestros estudios que hemos iniciado desde 2019-2020, donde hemos desarrollado una metodología, pues tenemos el siguiente contenido. Entonces vamos a ver cómo es esta metodología que se ha desarrollado, el contenido de los documentos de caracterizaciones territoriales, los productos y dónde pueden encontrar estas investigaciones. Bueno, nuestras caracterizaciones territoriales tienen un modelo de desarrollo basado, perdón la redundancia, en un modelo sistémico. Esto que nos permite tener toda nuestra línea de desarrollo enfocada a través de procesos geográficos. Estos procesos que son el contexto legal, que si bien no es un proceso, sino es una agrupación de normatividad para el municipio, sí nos da pie para pensar en cómo es ese proceso biofísico y de relaciones ambientales, cómo son los procesos de ocupación y apropiación del territorio y los procesos socioeconómicos concentrados en el territorio y que dan como resultado un modelo actual de ocupación. Este modelo sistémico nos permite analizar tensiones, conflictos y presiones que se presentan dentro del territorio. Así las cosas, este es el contenido general sobre el cual gira todo el desarrollo de esta investigación. Este contenido de las caracterizaciones está o se desarrolla, muy bien, se desarrolla en 4 fases. El primero, relacionado con el alistamiento de la información geográfica. La segunda fase, la estructuración de esta información. El tercero, el análisis del plan de ordenamiento territorial. Y la cuarta fase, la caracterización del municipio como tal o del territorio, porque no, pues les quiero comentar de paso que no solamente lo hemos realizado para municipios como tal, sino que además lo hemos realizado para 2 zonas especiales, como es el Parque Nacional Natural Paramillo y la Reserva Forestal Pinaguay. Entonces, adicional a los municipios, también nuestra metodología permite que sea una caracterización para el territorio.
para que las personas que tienen poder de decisión también lo puedan tener como fundamento y como un diagnóstico de su territorio, pero también con unas recomendaciones y cómo se puede hacer intervención en estos territorios, bien sea no solo para el catastro, sino para de cualquier política pública que se requiera hacer ingreso al territorio. Eh, para esta parte, entonces, les voy a mostrar cómo es el alistamiento de la información. Entonces, esta fase es muy importante porque pues, es el, digamos, es el contenido o es más bien cómo podemos tener todo un contenido dependiendo de la información que tengamos, bien sea a través de información primaria con la visita que se puede realizar a campo, donde se identifique cuáles son estos procesos, igual el ir a territorio, ir a campo, no lo cambia ninguna información secundaria. Por más específica, por más datos depurados que tengamos, nunca la información primaria pues la podrá suplir. En esta parte pues hacemos ese alistamiento teniendo en cuenta toda la información geodésica de cartografía básica, pero también toda la cartografía y toda la documentación temática que tengamos con respecto al ente territorial que estamos trabajando. Con esta información depurada, clasificada, organizada, podemos tener una estructuración de esa información enfocada en dos partes. Una, hacia esos lineamientos mínimos que tenemos que cubrir para tener una cartografía no estática, sino una cartografía que se puede integrar y que pueda ser interoperable para que, digamos, más personas la puedan eh, trabajar y muchas personas o entidades puedan acceder a ella y puedan cargar su información, la puedan consultar, puedan interoperar con los datos que cada uno, cada entidad o cada usuario, llamémoslo así, puedan tener sobre esta información. Todo lo estamos trabajando, pues obviamente con el marco de referencia de Magna Sirgas, con nuestro origen nacional y trabajando a nivel, básicamente lo estamos trabajando a escala 25.000. ¿Por qué no lo trabajamos en otra escala? Será la pregunta más insistente en este momento, pues porque ustedes saben que si bien el instituto tiene cobertura del 25.000 en todo el país, pues tenemos algunas áreas que tienen, solamente, perdón, algunas áreas que tienen cartografía básica a escala 1-10.000 o en escalas de mayor detalle. Eh, con esta cartografía organizada y con esta información estructurada, pues nos hemos dado a la tarea de hacer una base de datos que contenga una estructura general de la información donde podemos tener los niveles de información, como se pueden ver acá, partiendo pues de la base, que es la división político-administrativa del municipio, eh, todo su contexto geográfico, lo relacionado con el plan de ordenamiento, condicionantes, determinantes, las relaciones biofísicas eh, y ambientales, todo lo que tiene que ver con el proceso de ocupación y apropiación del territorio, con el proceso socioeconómico y la síntesis. Digamos que estos grupos de información o estas, digamos, grandes contenidos de información es lo que vamos a ver más adelante, pero es bueno que sepan que cada uno de estos temas es
conforman una estructura general de la base de datos que se dispone para cada uno de los entes territoriales. Parte de, digamos que esta estructura ya organizada de la información y convertida en bases de datos geográficas, nos permiten identificar desde ya, pues, cuáles son como esos objetos y fuentes de donde provee nuestra información. Entonces, bien sea de los planes de ordenamiento territorial, cualquiera que sea su clasificación para los municipios, de las corporaciones autónomas regionales, de nosotros como fuente IGAC que generamos no solamente cartografía, sino datos geográficos, datos relacionados con los suelos, con la misma información catastral, y muchas otras fuentes de información que nos permiten compilar y dar información sobre un proceso o sobre los procesos que se dan en el territorio, porque no podemos ver esta información separada. Y por eso nuestro modelo sistémico que nos permite identificar las relaciones que hay dentro o con cada uno de estos procesos. Seguido, pues hacemos un análisis del plan de ordenamiento, teniendo en cuenta como norma, ahí sí, rectora, la ley 387 y sus reglamentos, todos sus decretos reglamentarios, en los cuales se define pues toda la regulación sobre el suelo de los municipios o de los entes territoriales, y donde podemos identificar las principales dinámicas y restricciones que en materia normativa se tiene sobre el uso. Entonces allí se analiza pues qué vigencia tiene el plan de ordenamiento, sea esquema, plan básico de ordenamiento o plan como tal. Tenemos pues, se analiza su vigencia para posteriormente, al final de este análisis, pues dar unas sugerencias dependiendo ese estado de la información, si es a corto, mediano o largo plazo, y si ha tenido pues alguna de sus modificaciones o por el contrario, que es lo que estamos analizando y tenemos como conclusión en este momento, que cerca del 80% de los planes de ordenamiento territorial de nuestro país pues ya han cumplido su término y tienen que entrar a nuevas fases con nuevas metodologías aplicando la normatividad actual. También dentro de este análisis, como les mencionaba, en la idea general de esta tercera fase, pues es traer a colación más bien la clasificación del suelo, bien sea urbano, de expansión, la parte rural o el suelo de protección. Y igualmente identificar la zonificación de los usos rural o urbano y allí poder tener claro cuál es el uso principal, los usos compatibles, los usos complementarios o restringidos y pues finalmente los usos prohibidos. En este y como un aporte al catastro multipropósito, actualmente y tomando o retomando este tema de la zonificación del uso, el instituto en convenio con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo está adelantando un convenio para la generación de usos del suelo, un aplicativo en el cual los usuarios para fines personales o bien sea para fines del mismo municipio, se dispone el uso del suelo a nivel predial.
Allí se puede ver pues cuál es el uso compatible, el uso principal, el uso restringido y los usos prohibidos. Esto le permite a las administraciones municipales disponer esa normatividad para que los usuarios pues lo tengan de acceso directo y sin ningún costo. Bueno, esta es como una cuña de otro producto que tenemos que nos ayuda con, digamos, con ese fin que es conocer del ordenamiento territorial de nuestro municipio, de nuestra entidad territorial, pero que también nos puede servir como un análisis para el catastro multipropósito. Bueno, ya entrando específicamente al plan en ese análisis del plan de ordenamiento, pues podemos o tenemos varios ejemplos donde podemos identificar pues cada uno gráficamente adicional al análisis. Podemos tener los mapas de la clasificación del uso. Acá podemos ver qué es suburbano, qué es urbano, y que es suelo de protección, en este caso de un municipio como Guachené, o tener esa zonificación o identificar a través de esta propuesta de mapa la zonificación de usos urbanos, donde podemos ver qué es residencial, qué es recreacional, por ejemplo, en este caso de este municipio. Igual cuál es lo dedicado a comercio, lo dotacional, etc. Esta es pues una muestra de lo que se toma allí y pues sí hay que hacer, digamos que claridad que todo lo que se presenta allí, todo el análisis o la base de nuestro análisis, pues es el plan de ordenamiento o el esquema o el esquema básico, perdón, el plan de ordenamiento o el plan como tal. De allí sale pues una tabla de clasificación del suelo tomando como base los documentos mencionados anteriormente, que tiene que ser el que está vigente y adoptado por acuerdo. Entonces se hace toda la clasificación, como se mencionó anteriormente, del suelo urbano, el de expansión, suelo rural, el suelo de protección, los porcentajes eh, dedicados a cada uno de estos tipos de clases de suelo. Es preciso indicar, y digamos que allí es uno de los aportes que se hace en estas caracterizaciones, que en la mayoría de los casos esto no está, digamos que la información proveniente de los municipios no está en Excel o no está en una base de datos como tal. Por lo general, se debe coger el acuerdo como tal, trabajar con los mapas que nos permiten o que tienen los municipios, que muchas veces están como un JPG, están como un PDF, igual en muchos formatos en los cuales los municipios anteriormente generaban su cartografía y la disponían de tal manera. Se ha tenido pues el trabajo de hacer la digitalización de cada uno de estos suelos y poderlos georreferenciar para que posteriormente formen parte de una base de datos geográfica. Igual, pues se hace con la zonificación del suelo, que era lo que les mostraba antes. Este es el ejercicio que se hizo con Tocancipá y pues igual, de igual manera, pues se hace todas las clasificaciones de estas actividades en el suelo rural, pero también en el suelo suburbano, como es el caso. Hay actividades industriales, hay actividades institucionales de vivienda campestre, de restauración morfológica, dependiendo pues lo que nos indique cada uno de los municipios en su plan de ordenamiento. Con respecto a digamos, al finalizar este capítulo, como lo mencioné antes, se hacen unas recomendaciones para que el municipio tenga en cuenta
si hay que hacer pues un ajuste al plan de ordenamiento, si hay que hacer una actualización y pues dependiendo cuando se haya adoptado este instrumento, pues darle una actualización y que el municipio y todas las actividades que se desarrollen allí pues estén acorde con su plan de ordenamiento, que es la guía cómo se desarrolla el municipio finalmente. Ya entrando a la siguiente fase, que es la fase 4, pues está compuesta por 7 capítulos, llamémoslos así, que están relacionados del estado de los límites político-administrativos, la división política, el contexto legal, todo lo concerniente al proceso biofísico y relaciones ambientales, lo de que tiene que ver con el proceso de ocupación y apropiación del territorio, los procesos socioeconómicos y una síntesis territorial. En la primera parte, pues la que tiene que ver con esa, como llamémoslo como una caracterización general, pues se da a conocer dónde está ubicado el municipio, tanto en ese contexto nacional, regional y pues como sus. ¿Por qué se hace esta localización? Porque debemos entender que en este modelo sistémico nada está aislado ni nada es independiente, todo tiene correlación y obviamente hay elementos, fenómenos y procesos como tal que no son aislados y son únicos del ente territorial. Tienen que ver con sus vecinos, así sea en este caso, por ejemplo, el Cauca, tiene pues vecinos en el otro departamento y si viniéramos a un municipio de la frontera, pues tiene relación directa con fenómenos sociales, económicos, incluso con identidades, formas y relaciones de la oferta del medio natural que tiene que ver con el país vecino, con todos los fenómenos que se dan, no solamente por un límite, sino que trasciende a más allá, que es una frontera. Eh, por esto, pues, traemos a la situación del municipio. Ya entrando, pues, en uno de los capítulos, llamémoslo así, es el contexto legal del territorio. Digamos, a esas no, que son determinantes desde lo nacional y lo regional y esos condicionantes que si bien no son obligatorio cumplimiento, circunstancias que pues incorporan dentro de la funcionalidad y el desarrollo del municipio. Entonces, pues en las determinantes se han identificado que son esas determinantes también para el ordenamiento territorial que tienen que ver con el ambiente, con el patrimonio cultural y con la infraestructura. Allí tenemos, pues, digamos que las que más peso tienen siempre en este contexto legal son las determinantes de orden ambiental, porque tenemos, pues, todas las áreas que tienen que ver con el SINAP, con el RUNAP, las reservas forestales, ley segunda, los PONCA que nos definen las corporaciones autónomas regionales y todas estas áreas que se han delimitado para la conservación, como los páramos, los humedales, los bosques. Y digamos que esto nos da o nos enmarca el primer escenario para ver y entender los procesos de ocupación y apropiación del territorio. La segunda parte, pues, es
como les había mencionado, pues tiene que ver con esos condicionantes de ordenamiento territorial y que son pues todas estas áreas reglamentadas como son los resguardos indígenas, las comunidades negras, pero también pues hay unos condicionantes relacionados con los recursos naturales que son la explotación y exploración de todas las áreas mineras y de hidrocarburos. También pues hay que ver todo lo relacionado con pues disposiciones emanadas desde los sectores como es la frontera agrícola, todas las áreas que son o municipios PEDER, las áreas SOMAC y todas las áreas que nos han determinado, que están determinadas para los entes territoriales desde los sectores del Estado. Digamos, ya tomando estas, tanto los determinantes como los condicionantes, podemos identificar cuáles son las tensiones que desde esas normas se presentan en el territorio. Así podemos ver que hay áreas de reserva forestal dentro de resguardos indígenas o viceversa, o hay títulos de explotación minera sobre resguardos indígenas o sobre áreas de o sitios arqueológicos, eh, frontera agrícola definida dentro de resguardos indígenas, comunidades negras, etcétera. Todos estos traslapes nosotros los hemos identificado como tensiones. Y aquí pues vamos vislumbrando como todo el escenario y toda la identificación que podemos hacer de estas áreas que están en tensión y que más adelante vamos a tener como uno de los elementos para poder llegar a nuestra síntesis territorial y a las unidades de intervención en el territorio. En este seguido, pues comenzamos con el análisis de los procesos geográficos como tal, y el primero, pues es el proceso biofísico y de relaciones ambientales. En él se analizan pues muchas variables que permiten explicar las relaciones que existen entre la oferta del medio natural y la ocupación del territorio, así como la altitud, las pendientes, la geomorfología, la red de drenajes, el clima, los ecosistemas, la cobertura vegetal, entre otros. Y bueno, en esta es importante mencionar que en los últimos, las últimas investigaciones o los últimos documentos de caracterizaciones territoriales tienen un nuevo componente que es el cambio climático, pero también la deforestación. Fenómenos pues que obviamente son muy importantes, muy actuales y sobre todo pues que hacen o generan unos grandes conflictos en nuestros territorios. Todos lo que les mencioné pues hace parte de esta base abiótica del territorio, pero también analizamos los aspectos bióticos, es decir, todo lo que tiene que ver con los ecosistemas, la cobertura y la vocación de uso del suelo. Y finalmente, que es donde se enmarca los aspectos mencionados que les mencioné últimamente y que tiene que ver con la susceptibilidad y amenaza ante los fenómenos naturales. Digamos que si bien todos estos elementos de la base abiótica, los bióticos y la susceptibilidad y amenazas forman parte de este proceso biofísico, todo se concluye en los análisis y las correlaciones que se presentan en el territorio. ¿Esto qué nos permite? La comprensión integral y también facilita pues el entender más el territorio y poder identificar desde ya pues cuáles son como esos conflictos que se presentan allí, especialmente entre el uso que se le da al territorio de una parte
y de otro, pues, para qué está, digamos, cuál es su vocación real. Entonces, allí vamos identificando todas las relaciones entre todos los elementos de esta base o de la oferta del medio natural y pues como esos conflictos que se dan a través de la ocupación y apropiación del territorio, que es eh, nuestro siguiente proceso. ¿Qué encontramos allí en este proceso? Todo lo relacionado con la población actual, la distribución de la población y también la distribución de la propiedad. Pero antes de llegar a esa población actual, interesante la charla. Eh, antes de llegar a cada uno de estos tres componentes, pues tenemos que pasar por un proceso de análisis de dónde, o sea, por qué la población está ubicada en este espacio o en este territorio, distribuida bien sea en la cabecera municipal, en el área urbana, en el área urbana, en centros poblados o en el área rural. Entonces, ¿por qué la población poder identificar como esos patrones que nos dan respuesta al interrogante por qué la población está ubicada allí? Entonces, tiene relación directa con los elementos que les estaba mencionando en el proceso biofísico y de relaciones ambientales, y esto nos da respuesta a la composición eh, como tal de la población, su distribución, la población total, pero también a cómo se distribuye esta misma población dentro de la propiedad, dentro de los predios o dentro de cómo se distribuye la propiedad en el municipio. Para llegar a estas conclusiones, pues tenemos unos patrones de ocupación, como lo mencionaba, pero también un análisis sobre el tamaño y la densidad de la población rural, que nos permite también llegar a elementos puntuales como las pirámides de la población e identificar cómo ha venido cambiando y identificar las tendencias de crecimiento de la población y poder actuar en el momento de los tomadores de decisiones, cómo tienen que atender la población que está ubicada dentro de su territorio. Con todos estos elementos, pues llegamos a unas conclusiones que lo hemos generado como unas presiones y es donde podemos identificar, como ya pudimos ver anteriormente, dónde está ubicada la población y por qué está ubicada allí, podemos hacer ese análisis de dónde está la población, pero qué presión genera sobre los ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental, pero también sobre aquellas áreas donde hay actividades agropecuarias, actividades de extracción de minerales o de extracción de hidrocarburos. Y también, pues, se pueden identificar esas presiones que se generan sobre la instalación de comercio, de industrias, eh, como por ejemplo es Tocancipá, donde se pudieron identificar áreas pues, de acuerdo al uso del suelo establecido por el plan de ordenamiento, donde están instaladas las industrias, pero también esas actividades, cómo generan presión sobre las áreas agropecuarias, pues este caso concluimos sobre áreas agropecuarias, pero también se podría concluir y visualizar dónde están ejerciendo presión sobre áreas agropecuarias o sobre áreas de conservación.
el siguiente proceso y que está muy ligado con el anterior y pues también con los procesos biofísicos y de relaciones ambientales son los procesos socioeconómicos. Allí se pueden identificar las principales actividades económicas en cada uno de los sectores, bien sea primario, secundario o terciario, la infraestructura relacionada con la red de transporte y comunicaciones, los equipamientos colectivos, pero también con esas condiciones socioeconómicas de la población. Digamos que en este tema es donde podemos identificar también esas presiones que se generan o que se están generando de las actividades económicas en alguno de los sectores, principalmente del secundario, que es la industria, o de estas actividades que se generan en el sector primario, eh, llamemos monocultivos, sobre la agricultura tradicional, sobre algunas zonas de reserva forestal, sobre algunas zonas eh, extracción minera, pero también como esos conflictos que se presentan entre los monocultivos y la cultura y la agricultura tradicional, o sobre los monocultivos y los resguardos indígenas o comunidades negras, y allí podemos ver todas estas interrelaciones que se presentan. Con todo este cúmulo de información y llegando a cada una de las síntesis en cada uno de los procesos mencionados, llegamos a una síntesis territorial municipal en este caso, o como en esos territorios donde les mencioné anteriormente, donde a través de estos procesos geográficos en cada una de las entidades territoriales, pues se pueden dar unas recomendaciones, en este caso pues puede ser para el operador catastral, pero como les mencionaba anteriormente, también para para aplicar cualquier política pública, hacer levantamiento de información, porque ¿qué vamos a ver allí integrado? Todos los elementos que se han mencionado, pero también se identifican qué está en conflicto, qué está en presión, y poder de allí tener las potencialidades, pero también las áreas del territorio donde tenemos o se pueden identificar algunas problemáticas. Entonces, con todos estos elementos, que pues, están desde los aspectos biofísicos, de accesibilidad, de restricciones, pero también toda esa interrelación entre procesos, pues llegamos a esa síntesis territorial geográfica. Y digamos que todo lo que les he mencionado se dan en lo que hemos visto a lo largo de la presentación, en lo que les he mencionado, en tensiones, conflictos y presiones, que se ven en estos mapas de síntesis territorial, pero también, digamos, que nos da pie para el siguiente elemento o el siguiente producto, que son los mapas vamos allí a mapas de unidades de intervención municipal. ¿Qué nos permite estos mapas? Poder leer a través de unas unidades donde es más fácil intervenir o es más difícil la intervención del territorio. Los hemos catalogado entre muy alta, alta, media y baja, que nos permite identificar dónde es más fácil tener acceso al territorio, que en este caso es medio, que es toda esta parte del territorio donde que tenemos facilidades de acceso, donde tenemos una conectividad bastante buena, donde no tenemos problemas de orden público, donde no tenemos problemas o conflictos con grupos étnicos. Digamos, hay facilidad
de hacer cualquier tipo de intervención. Ya la muy alta, como es este caso, pues se identifican altas pendientes, no hay vías de acceso, no hay conectividad, hay mucho fraccionamiento de la propiedad, no hay pues ninguna facilidad ni ninguna garantía para entrar. Entonces, digamos que cómo llegamos a estos mapas y cuáles son las principales variables. Entonces está, como les mencionaba, pues todo lo que tiene que ver con el contexto legal, un elemento que se identificó una variable clave que son las pendientes, la vocación del suelo, el tamaño de la propiedad y pues lo que tiene que ver con accesibilidad, en este caso pues lo llamamos vías, pero no necesariamente relacionado con vías, con carreteras, sino con cualquier tipo de accesibilidad. Con estas variables hemos podido identificar a lo largo del territorio nacional que pueden ir variando. O sea, esto no es un estándar ni está aplicado a todos los municipios por igual. Perdón. Municipios o áreas no municipalizadas, como las que encontramos en la parte de la Amazonía, perdón, me devuelvo, en la parte de la Amazonía o en la parte de la Orinoquía, pues no podemos darles los mismos pesos porque ustedes saben que allí los accesos son diferentes, el tamaño de los predios son diferentes y algo que ha marcado mucho es la presencia de grupos armados. Mientras en la parte central del país, pues no tenemos ninguna dificultad para estos accesos, sí lo tenemos en gran parte del territorio oriental y suroriental del país. Con todo esto, pues con todos estos elementos, pues podemos llegar a estos mapas de unidades de intervención. ¿Qué más les puedo contar? Digamos que allí llegamos a esta síntesis del territorio para poder concluir en estas unidades de intervención que permiten, como les había indicado, no solamente hacer catastro, porque el fin de la geografía no es solamente el catastro, es ese catastro pues con fines de catastro multipropósito, como dice el título, pero con este multipropósito donde se puede hacer no solo catastro, sino también el levantamiento de mucha información y la idea es que estas caracterizaciones territoriales no sean solamente para catastro o solamente para aplicar a una política pública, sino para que la gente y toda la comunidad pueda conocer su territorio, pero también para las personas que tienen que tomar decisiones sobre el territorio y tengan allí elementos claros, contundentes, actualizados y que la decisión que se tome pues sea lo más objetiva posible, tomando en cuenta todos los elementos que se envuelven y se desarrollan dentro del territorio. Finalmente, pues para no alargarnos más en esta conversación, ¿dónde está dispuesta toda nuestra, digamos, todo este conocimiento y todo el levantamiento de la información que se tiene por ahora de 190 municipios y el Parque Nacional Paramillo y la Reserva Forestal Nacional Pinaguay? La podemos encontrar en Colombia en mapas, está dentro de la parte de ordenamiento territorial y allí se pueden descargar las caracterizaciones territoriales de los municipios que hemos trabajado, perdón, me devuelvo, que corresponden a este mapa de cobertura. Entonces tenemos toda la parte del Orinoquía, Amazonía, Caquetá, gran parte de Meta, Casanare, tenemos algunos en Tolima, Huila, en Cauca,
Nariño, algunos en Antioquia, Santander y en la costa atlántica. Tenemos Sucre, Bolívar, algunos de Cesar y La Guajira. Digamos que la connotación de estas caracterizaciones es conocer definitivamente el territorio y poder a través también de las bases de datos geográficas que tenemos, de estos ejercicios que hemos hecho, de estos 190 ejercicios que hemos hecho, poderlas disponer al público y que puedan ser objeto de utilidad y que puedan, digamos, que más que tener un documento, podamos tener una cartografía viva y en algún momento podamos tener interoperabilidad, no solamente con nuestros productos, sino con los productos que generan los mismos municipios, los departamentos o cualquier entidad territorial que quiera utilizarlo. Muchas gracias. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero sea de utilidad y sobre todo pues que que las puedan consultar y que pueda ser de utilidad para las personas que lo requieren. Y como conocimiento del territorio colombiano, tenemos de algunas zonas y pues digamos que es el primer marco para seguir trabajando por productos aplicables al territorio. Muchas gracias. Doctor, en nombre de los miembros de la Sociedad Geográfica de Colombia, también tomando la vocería de las personas que hoy se han conectado, 78 personas, de nuestro personal de planta y de todas las personas que se unen a nosotros y que se unen por el cariño a la geografía colombiana, le doy mis agradecimientos. Muchas gracias a todos. Entonces, como siempre decimos para terminar, que Dios nos lleve de su mano a los buenos colombianos unidos en el conocimiento de su geografía y especialmente de su territorio. Que Dios nos lleve con bien y cerramos. Víctor, gracias.